Pablo, un honor, un Por gusto favor. poder estar nuevamente juntos para hablar de lo que más nos gusta, el cine. Por supuesto. Oye, como sabes, yo soy muy seguidor de tu filmografía. Hay películas que me han gustado muchísimo, pero siento que María está dentro de mis personales favoritas. No sé, El Club, Tony Manero son películas que atesoro muchísimo. Y después Jackie, Spencer, películas que realmente me gustaron muchísimo. Pero siento que María, Pablo, tiene un corazón enorme. Y no es que las otras películas no tuvieran corazón, quizás tenían una clase distinta de corazón, pero con esta película me emocioné muchísimo. El guión de Steven Knight, espectacular. Angelina Jolie, prácticamente indescriptible, hay que ver en la gran pantalla lo que hace. Ed Lachman, la fotografía, bellísima. ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, muchas gracias. Sí, quizás una película que necesitaba eso, una película que necesitaba conectar emocionalmente. Es un personaje, María Callas, muy sensible, muy dramático, muy operático, no solo en su trabajo, sino que también como en la esencia de su vida. Yo diría que María Callas fue una mujer que finalmente terminó por no distinguir entre su trabajo y quién era ella, y esta película da cuenta de eso un poco. Y bueno, nada, la ópera en general es trágica, es emocionante, es difícil, y también tiene mucho esplendor y mucha luz, creo yo, y creo que fue importante darle un contenido emocional claro, directo, en donde quizás aparecen mecanismos de empatía que yo no había trabajado antes, quizás te refieres a eso. A mí los mecanismos de empatía en el cine me complican. Siento que hay una cultura audiovisual en torno a humillar al personaje para generar empatía, a ponerlo en situaciones difíciles, que están a veces dramáticamente un poco forzadas, y nos acostumbramos a querer a esos personajes. Entonces, he tratado de rehuir de eso en general en las películas que he hecho, pero aquí naturalmente se producen momentos de empatía que me parecen súper reales, que tienen que ver con ella, con la familia que tenía ella, que eran las personas que trabajaban con ella o para ella, y desde luego con la música, con los personajes que interpretó en su carrera, que de alguna manera se le van metiendo en el cuerpo y terminan siendo parte de quién es, digamos. Oye, la película, qué bueno tener esta conversación contigo porque tiene un diálogo que tiene también buena parte de tu filmografía que tiene que ver con la vida, la muerte, qué rol juega el arte, la cordura, también la locura, y eso viene arrastrándose desde Fuga, una película que tiene un componente musical, narrativo, psicológico súper importante en lo musical. Y siento que también transitan películas como Neruda, y por supuesto que estallan todo su esplendor, todos estos componentes en una película como María. ¿Te interesan esos temas? ¿Sienten que vas de las manos siempre con tus películas? Sí, puede ser, la muerte. puede ser, no lo había pensado así, quizás haya algo que conecte, hay como un hilo ahí. Lo que pasa es que en el caso de María, una de las hipótesis principales de la película es que al estudiar un poco su trabajo y entender bien qué tipo de roles hizo y cuáles fueron las óperas que más cantó ella, que corresponden casi todas a una tradición italiana que se llama el bel canto, o se llama, y en esas óperas el personaje principal siempre muere al final de la ópera. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros creemos, y esto es parte de un proceso muy largo de investigación, en donde yo tuve que leer muchas cosas, Steve Knight también, y acordamos entender el personaje desde alguien que se transformó en la suma de las tragedias que cantó en el escenario. Entonces, imagínate que ella pasó, yo diría, casi 20 años en lo que se llama el prime de ella, es decir, los momentos donde su voz estaba en mejor estado, y ella fue, desde luego, la cantante más importante del mundo en esos años. Pero siempre ella, en la última escena de la ópera que estaba cantando, su personaje estaba muerto en el escenario. Entonces lo que hicimos fue crear una narrativa, una nomenclatura, si quiere, en donde ella lentamente va absorbiendo esos personajes y en algún minuto deja de ser solamente ella, sino que también empieza a ser un poco todos esos otros personajes. Entonces el hilo entre un elemento tan arcaico como un personaje griego trágico, que pasa por
por Roma y luego por toda la cultura, desde luego la occidental, nos resultó bastante tangible. Siempre fue posible pensar que ella, de alguna manera, sin darse cuenta, y quizás más tarde en su vida sí se dio cuenta, entendió que ella estaba lista para transformarse en ese personaje trágico, y en vez de luchar contra eso, lo abrazó y se transformó en esa tragedia. Y esta película hace eso, es una celebración de la vida de una mujer, de una persona, que en un momento decide casi conscientemente morir y se expone físicamente, a pesar de que la medicina, la ciencia le dice que no lo haga, se expone a desaparecer y así ocurre. Entonces tomamos la película con un hilo trágico y desde ahí, desde su percepción, porque esta película hace mucho trabajo por evitar lo que ella vive, lo que ella ve, empezamos a entender que ella no tiene una distancia entre los personajes que cantó y ella misma, y empezamos a ver esas óperas, empezamos a ver esos personajes. Y eso nos llevó a pensar que esta película en verdad tendría que filmarse como si fuese una ópera, con un escenario en movimiento, y ver qué pasa si es que llevamos la ópera al cine o viceversa, y tratar de crear una amalgama entre los dos medios, digamos. Y es muy interesante desde el punto de vista de la fotografía con Ed Lachman lo que sucede, porque la película tiene distintos formatos, 35 milímetros para la narración principal, 16 milímetros podríamos entender que quizás es la imaginación o las alucinaciones, 35 milímetros en blanco y negro para los recuerdos, están las grabaciones caseras también que tienen su propio formato. ¿Cómo decidiste trabajar en colaboración nuevamente con Ed Lachman esta propuesta? Ocurre que no está en la película, pero así fue. Ferruccio, que era su mayordomo. Un aplauso para el tremendo un maestro, que es Francesco Favino en la película. Él tenía muchas condiciones para la cámara. ¿Cachai? Él la filmó a ella muchas veces y con él siempre, al ver el material no lo podíamos creer porque siempre estaba bien expuesto. Eso es negativo, es difícil. Estaba siempre a foco, ¿cachai? Entonces como que hay todo un mundo de una grabación doméstica donde ella estaba como desprotegida, digamos, no estaba maquillada, no estaba arreglada y sentía confianza. Entonces hay un imaginario muy grande en eso y nos pareció importante replicarlo. Y después la razón por la cual muchas de las cosas del pasado están en blanco y negro en la película es porque el material original de esa época está hecho en blanco y negro. Entonces nos pareció como interesante trabajar con esa estética porque ese es el material original, el nuclear. Y luego el presente se hace efectivamente en color. Pero hay algo como en la manera en que encuadramos la película y en la manera en que se iluminó la película, que tiene como dos aristas. Una fue intentar que la película pareciera filmada en el 77. A mí me pasa con las películas de época en general, se usan tecnologías contemporáneas y les meten filtros, entonces en general cuesta creerlo, por lo menos para mí, y por eso nos pareció importante usar un negativo de la época y iluminar con tecnología de esa época. Y lo segundo es que hay una manera de enfrentar, que son con encuadres centrados y con angulares, en donde el espacio tiene mucha presencia, y por lo tanto uno puede pensar que está ahí un poco en un lugar teatral, en un lugar operático, donde ella está en un escenario. Y como con esos dos elementos nos fuimos. Y por supuesto, Angelina, ¿no? Que hay que entender cómo filmarla, que fue un proceso también. Yo pienso que todos los actores, en todas las películas, tienen que ser filmados de una manera distinta. No creo que haya como una manera de filmar a todo el mundo. Yo estudio mucho los movimientos, los comportamientos, las caras, y le asigno lentes y movimientos de cámara y equipos para registrar eso, porque me parece muy importante como que darle una identidad a través de la corporalidad y de la cara y del cuerpo, e incluso de la voz de esa persona, de Angelina en este caso. Entonces, como que está todo un poco en torno a ella. Y nada, Angelina lo que tiene es que, y es la razón por la cual le invitamos a hacer esta película, es que puede representar ese enigma.
Yo creo que María Callas es un personaje muy enigmático y hay mucha gente que ha escrito libros y que dice saber mucho de ella, pero yo creo que se sabe muy poco. Y aunque haya gente que piense que sabe mucho, yo creo que sabe muy poco. Una mujer esencialmente misteriosa. Y yo creo que Angelina sabe hacer eso y supo hacer eso en esta película. There's a point where self-confidence becomes a kind of insanity. Ella, claramente, ella transmite esa tragedia, esa belleza, ese misterio, tal como dices tú. Y te quería preguntar justamente porque ella se mueve en la película como si su gestualidad, su corporalidad, pareciera que constantemente se está desenvolviendo en una obra, Sí. en una ópera. Todo lo que dice, por más mínimo que sea, es tremendo, es operático, es poesía pura. Ella no habla por hablar. No. No es verdad, sus parlamentos son más grandes que la vida. No, y la manera, muy bien dices tú, la postura, Sí. la manera en que camina, la manera en que toma un objeto, Sí. en la que saluda a alguien. Sí, es muy interesante porque pareciera ser una escultura en movimiento, como una escultura orgánica, ella, una Sí. especie de esfinge que transita. Sí. Casi como que levita. Sí. Sí. Sí, y eso ocurrió por su entrenamiento con el canto. A mí me pareció muy importante que eso fuera verosímil, a ella también, por suerte. Y trabajamos mucho en eso. Bueno, trabajamos, digo, en realidad fue ella. Yo lo que hice fue coordinar las personas que le iban a enseñar y encontramos un equipo muy, muy potente, muy específico, muy dedicado, que la entrenó durante 7 meses, más los 2 meses de rodaje, tuvo 9 meses preparándose. Y los 2 primeros meses de ese entrenamiento no fueron cantar, fue postura y compostura, la manera en que respira, la manera en que habla. Y a partir de eso ella entendió que un cantante de ópera, una cantante de ópera, para poder cantar y para poder comunicarse de esa manera, tiene una postura específica. Es tanto el entrenamiento que tienen durante toda su vida que le termina como generando una manera de moverse y también de hablar, como que le afectó la manera en que hablaba, por la manera en que respiran, si es que respiran por la nariz, por la boca, cómo se hace, cuántas respiraciones tiene, es toda una manera de entender el cuerpo. Y eso fue muy bonito porque el proceso de entrenamiento para el canto terminó siendo la mejor manera de preparar el personaje. Entonces cuando empezamos como en las lecturas, a mí no me gusta ensayar, pero sí leemos mucho y hablamos, sentí que tenía muy claro el personaje muy rápidamente gracias al proceso con el canto. Oye, tu película es una ópera y me queda muy claro que el director eres tú, pero a ratos también, como está el juego cinematográfico entre acto y acto, porque aparece una claqueta, Sí. ¿no es verdad? Digo, bueno, ¿y quién es el director de esta película? O está jugando que a la vez sabe que estamos viendo una película, ¿no es verdad? Porque Mandrax podría ser perfectamente un alter ego tuyo, siento yo a veces, como para quienes vean la película. Pero es muy interesante también lo que se produce, ese cruce de lenguajes. Sí, lo que pasa es que, bueno, en la película hay un personaje que está haciendo una grabación de ella. Claro, una entrevista. Claro, pero es imaginario, solo ella lo ve. Sí. Y por lo tanto yo diría que ese personaje más bien es ella misma hablándose a sí misma. Ah, ya. Yo creo que es la voz de su conciencia, pero bueno, cada uno lo interpretará de cualquier manera. Sí, me pareció interesante. Siento que hay una idea en la película que la tomamos de cosas que vimos de ella y que escuchamos de ella, que es la separación entre María y la Callas. Porque mucha gente se refería a ella en privado como María y en público como la Callas, como la cantante. Y ella no lograba vivir y coexistir con esta dicotomía, con esta como ambivalencia entre dos nombres. Entonces como que entendimos viendo las entrevistas que las daba siempre en su departamento, que ella se preparaba mucho y tenía una especie como de sentido de su imagen pública y salía a desmentir cosas que se decían de ella, salía a hablar de su familia, de cosas que eran muy dolorosas, pero nos pareció importante que dentro de la película hubiese una narrativa a partir de en la cual ella podría construir su defensa, digamos, la defensa de sí misma, pero para sí misma, ¿no? Entonces hicimos eso y fíjate que hay una cuestión que no está en la película, pero que es súper importante para el proceso,
que ese Medea, la película que hizo con Pasolini, que es la única película que hizo en su vida, y durante el rodaje de Medea, ella se escribió mucho con Pasolini. Se escribían cartas, una cosa súper rara, que cuando Pasolini llegaba de filmar en la noche, le escribía cartas muy largas y se las mandaba, de tal manera que ella las leyera en la mañana, y mientras ella esperaba, durante el rodaje, le escribía de vuelta, y esas cartas no están publicadas en español, están publicadas en italiano, entonces las pudimos traducir, y ahí hay un sentimiento de ella. Esta película se filmó en 69, o sea, cuando ya su voz está en un declive muy claro. Hay una narrativa de alguien que está en una crisis de identidad, que no logra comprenderse bien a sí misma y le pide ayuda a Pasolini en eso. Y creo que eso está en el personaje de Medea, ¿no? Que es alguien que no se entiende a sí misma. Y la manera de dar cuenta de eso en la película está a través de este personaje que la entrevista, que hace película. Oye, hablando de director italiano, Franco Sefirelli es un director que a mí me gusta mucho. Supongo que viste Callas Forever. Y también entre ellos existía una amistad. Muy grande. Yo creo que ella tuvo tres grandes amistades con directores italianos. Con Luchino Visconti, que la dirigió varias veces en la ópera. Visconti la descubrió en La Scala. Él fue a ver una ópera X y la vio cantando en el escenario. Hicieron muy amigos y le enseñó mucho a cómo actuar. María Callas no solamente era unas grandes voces, sino que una de las grandes actrices de la historia de la ópera. Entonces, Visconti tuvo mucha injerencia en eso y fueron amigos por muchos años. Después, por supuesto, Pierpaolo Pasolini, que lamentablemente después de la película no se hablaron nunca más. No está claro por qué. Pero claro, su gran amigo director también fue Franco Sefirelli, quien dirigió esa película con Fanny Ardant que se llama Callas Forever, que está también Jeremy Irons. Jeremy Irons. Y que parte con The Clash esa película, sí, de manera muy... Sí. Y bueno, la dirigió también en muchas óperas. Sí. Y hay varias de esas óperas que todavía se dan, que la producción de la ópera se guardó y se repite en varias partes, porque Sefirelli era un súper genio del teatro, de la ópera y también del cine. Entonces, así es. Ella tuvo una relación muy grande con el cine, la invitaron muchas veces a hacer películas y solo hizo una, y esa fue con Pasolini, nada más ni nada menos. Pablo, María se estrena el 2 de enero en salas de cine. Creo que hay un acto, una especie de milagro sucediendo en la película, y es el regalo que un poco le haces tú como director a esta María Callas imaginaria, que se basa un poco en todo lo que hemos conversado. Creo que, bueno, varios momentos en tu película me tuvieron al borde de las lágrimas. Realmente lloré en muchos momentos en la conversación con Aristóteles Onassis, en fin, en el hospital, muchos momentos. Pero ese concierto final que tú le otorgas, esté en su imaginación o por lo menos está dentro de ella, con esa orquesta dentro de su departamento, con la ciudad que se detiene para escucharla por última vez. Ese regalo lo encontré hermosísimo, y Angelina Jolie da todo por el todo y quizás más. Y esas cortinas que se abren y entra ese rayo de luz, como... Yo creo que no por nada también, no sé si María Callas habría escuchado a Brian Eno, pero que ese acto final se llame An Ascent o Ascendiendo, creo que es de los mejores momentos cinematográficos que he visto en el último tiempo. Hablando de eso, incluso se me pone la piel de gallina. Muchas gracias. Esta película tiene un elemento central que es súper importante. Nosotros pensamos que María Callas es una mujer que siempre estuvo preocupada o trabajando para otros. Estuvo, obviamente, en su momento preocupada de su familia, y le dio mucha relevancia en su vida a sus relaciones, sobre todo con Onassis. La prensa fue un elemento que siempre tuvo muchas dificultades, que le dio mucha importancia a ella, y desde luego la audiencia. Entonces, siempre fue alguien que estaba ahí para otros. Y en esta película lo que ella hace es que ella está en una crisis con su voz y decide intentar recuperar su voz para poder
cantar de nuevo y por última vez, pero esta vez no va a cantar para nadie más que para sí misma. Entonces toda la película está construida hacia ese final, donde hay mucha emoción, creo yo, y hay una mezcla de elementos para poder llegar a eso. Creo que obviamente lo más importante es la Angelina, pero también está la música de María Callas. Yo no sé, por razones personales he tenido la suerte de poderle oír a María Callas durante muchos años de mi vida, y es alguien que te conmueve siempre. Es alguien que de alguna manera se agotó a sí misma, se quemó a sí misma cantando. Cada vez que cantó había algo de ella que se iba y se fue como autodestruyendo un poco al cantar. Y se siente eso, se siente que en esa música hay algo que se está apagando. Aunque parezca raro, a mí por ejemplo, yo cuando veo el Unplugged de Nirvana, yo pienso que Kurt Cobain se está muriendo. Y siento que cada vez que canta hay algo que está entregando que nunca va a recuperar, algo vital de su existencia. Y yo creo que María Callas fue parecido, por lo menos para mí entender. Y esta película trata de dar cuenta de eso, de cómo alguien va desapareciendo de a poco en la medida que canta, hasta que, bueno, no quiero spoilear tanto, pero hasta que termina siendo fatal, digamos, y trágico. Tell me how it felt to be on stage. An exaltation, an intoxication. I thought the stage itself would burn. Y la película tiene un grado de espiritualidad muy grande, muy grande. ¿Tú sientes que, esta es una pregunta que quizás no sé si te han hecho antes con respecto a María, pero podríamos hablar de la ausencia de Dios, ¿no es verdad? Yo no sé si ella era muy creyente o no. Muy creyente. Griega. ¿Cómo trabajas tú esa creencia en la película? En algunos planos nos sugieres que podría estar algo más arriba mirando, siendo testigo de esto, sí, como sucede muchas veces en la ópera. Por supuesto, yo creo que hay varias como elementos que hacen pensar que hay elementos religiosos acá. El primero es que la película abre musicalmente con una pieza, una aria de Otelo, que se llama Ave María, que es de Otelo de Giuseppe Verdi, que es bastante desconocida y es un rezo que está pidiendo misericordia, un rezo que está pidiendo que la guíen, que está pidiendo a Dios abiertamente. Es casi una Ave María, digamos, como el rezo católico convencional. Entonces creo que sí hay un elemento religioso, y después en varias piezas más que ella canta hay referencias hacia una voz superior, y hay algunos planos en la película que me pareció importante hacer, que son los planos desde arriba. Yo trato de evitar esos planos porque son bonitos o interesantes, y trato de usarlos cuando tienen un valor muy específico, porque es como la mirada de Dios, es una mirada cenital, en donde ella siente esa presencia y se siente como bajo esa idea de algo superior, algo grande, algo espiritual, algo intangible, y que eso se puede cantar. Entonces hay un elemento religioso todo el tiempo y es súper espiritual. Yo creo que ella estaba muy consciente de que había algo más allá para ella, y que eso se podía cantar, se podía pedir. Y quizás la última gran elegía es cuando ella canta Visir d'arte, que es de Tosca, de Giacomo Puccini, que es la última vez que canta en la película. Y ahí aparece esta mujer que canta y dice a Dios, le dice: viví por el arte, ¿por qué me haces esto? ¿No? Y nada, yo no sé, me parece que y después de eso no podíamos poner más ópera, porque ya estaba como consumida la idea de la ópera, y pusimos esta pieza
que se llama An Ascent de Brian Eno, con la que la película cierra, que es una idea también espiritual de ascender, ¿no? Así que por ahí nos fuimos. Oye, volviendo un poco a lo que te comentaba al inicio, que la película tiene mucho corazón, y no es porque Angelina Jolie tenga el corazón fuera del cuerpo en todo momento, que es lo que sucede, sino porque tiene además personajes tan entrañables, tan queribles desde el primer minuto, como Bruna y Ferruccio, que son una especie de ángeles de la guarda, mayordomo, ella es cocinera. ¿Cómo llegaste a estos actores y la importancia que tienen para ti en esta historia? Sí, lo que nos pareció importante es que cada personaje en la película fuese actuado por un actor que fuese de verdad el origen del personaje. Incluso María Callas, porque Angelina es americana y María Callas nació en Estados Unidos y pasó sus primeros años ahí. Pero todos los que son italianos, los franceses lo mismo, los griegos también. Y la chica que interpreta a María Callas. También, son todos griegos. Su adolescencia, juventud. Exacto. Y Pier Francesco Favino, que hace Ferruccio, y Alba Rochbach, que es un nombre difícil, hace a Bruna, y son los dos unos actores maravillosos que se transformaron un poco en sus sombras y también se transformaron en su familia. Una de las cosas que descubrí al leer todas estas biografías es que en los últimos 3 meses de su vida María Callas prácticamente no salió de su apartamento. Y Bruno y Ferruccio estuvieron con ella muchos años. Entonces se generó una vida familiar entre estas 3 personas, obviamente de admiración hacia ella y ella también de admiración hacia ellos porque son todos inmigrantes, son todas personas que vienen de condiciones difíciles, nacieron en condiciones difíciles, y habían como mecanismos de empatía muy grandes. Y nada, son actores con un corazón gigantesco, con una capacidad de empatía muy grande, y me permitió improvisar un par de escenas. Y hay una escena donde están jugando cartas, sí, que es una improvisación completa, y que eso tiene que ver como que se generó algo entre ellos, entre los actores, que hicieron su vida, que iban a comer, que almorzaban, que estaban entre tomas conversando, y sentía que había algo que no estaba en la película, que necesitábamos, y los invité a sentarse en esa mesa, pusimos unas velas, le pasamos unas cartas, empezaron a jugar, y ahí ocurrió esa improvisación, que es muy importante. Sí, porque es también un poco esta idea tan vieja como cualquier cosa que escribió Shakespeare, que al final al rey lo conoce a través de los súbditos, digamos, ¿no? Y si quieres entender cuál es tu personaje principal, a veces te ayuda mucho entenderlo a través de quienes están cerca de ella, en este caso. Y cuando María los mira y les dice, quiero que estén juntos para siempre. Eso, me gustaría sí, que estén juntos para siempre. Esa escena está improvisada. Bellísimo, bellísimo. Oye, Pablo, ya que estamos en la sala donde tomó lugar el Unplugged de los Bunkers, del cual eres director, y si uno sigue tu filmografía sabe que desde Fuga también hay mucha construcción, hay mucha inquietud musical en ti. Johnny Greenwood en Spencer, Mica Levi, tremenda banda sonora Jackie, bueno, Mica Levi, alucinante. María Callas, Carlos Cabeza en El Club, por recordar a otro. Me encanta que haya tanta música siempre en tu propuesta, que nazca desde un lado musical, o que incluso al ver tus películas tú estés pensando quizás más musicalmente, o que lo musical esté acompañado siempre con la fotografía, con los movimientos. Sí, la música es para mí probablemente el arte más complejo que hay, el más interesante de los que tenemos. Y lo he conversado con otros directores. Yo he conocido un montón de directores que, al igual que yo, somos músicos frustrados. Y de alguna manera lidiar con esa frustración en el cine pasa también por meter en las películas la música en el corazón de lo que está pasando. Y bueno, ahora me tocó trabajar con los Bunkers y fue una experiencia increíble, lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Un ejercicio súper especial para mí, novedoso, en donde, a diferencia de todo lo que he hecho antes, la música es lo más importante, todo está a disposición de ellos. Yo lo que hice fue registrar lo mejor posible un concierto que es enteramente, por supuesto, de ellos. Entonces mi injerencia es limitada, digamos. En una película yo tengo más injerencia en todo lo que ocurre. Pero la música quizá es ese ser invisible
motivador, que tiene emociones que modifican la imagen. Eso es lo que pasa. Yo creo que la peor combinación entre cine y música, o entre imagen y música, es cuando hay una música que viene a reiterar lo que está ocurriendo en la imagen. Y siempre hay un elemento que es la música, otro que es la imagen, que ojalá sean distintos y que juntos generen una tercera idea, o una cuarta. Y esa idea a veces ocurre en la sala de montaje, porque no... Pero bueno, en el caso de María tuve que decidir eso antes porque había que filmar con la música. Pero sí, yo creo que todo está ahí. Lo que más hago es escuchar música. Y el gran regalo de los dioses para mí. Oye, última pregunta. Denis Villeneuve dijo hace poquito, le preguntaron qué experiencia cinematográfica fue la que más o menos te señaló a ti que el medio cinematográfico podía ser tan poderoso, que era tu medio para contar historias. Y él cuenta que estaba viendo El Imperio Contraataca, siendo chico, y de pronto, primero la tortura física, Luke pierde una mano. Y después la tortura psicológica, saber que Darth Vader... ¿Para qué ese fue el momento? ¿Hay un momento así para ti? Sí, son dos. Uno de ellos es Volver al Futuro, de CMX, que la vi también de chico ahí en el cine Las Condes, me acuerdo. Y esa película me fascinó porque me hizo pensar que el cine era quizás la primera gran máquina del tiempo que habíamos creado. O sea, me entretuvo todo lo que pasa en la película, pero lo que más me fascinó era que alguien podía viajar en el tiempo de una manera verosímil en la película y interferir o no en su propio destino, ¿no? Y eso me pareció un juego temporal increíble. Y bueno, yo he hecho por casi todas las películas que he hecho son de época. He hecho 7 películas que son de época, entonces hay una explicación ahí. Y la otra ya que más grande, más adolescente que vi fue Fitzcarraldo. Me alucinó la película por un montón de razones, pero empecé a entender que este sentido de un alemán que llega al Amazonas peruano, en Iquitos, y que toma este barco que quiere pasarlo por un cerro, en realidad es un acto completamente absurdo, porque quiere pasarlo por el cerro para, de hecho, abrir y construir una ópera, ¿no? Para que venga Caruso. Entonces quería pasar el barco por el cerro, y hay algo ahí en ese absurdo, en ese intento absurdo, en la conquista de lo inútil, como dice Herzog, que me pareció muy interesante. Me interesó el personaje, su locura, el barco, el río, la naturaleza, todo lo que pasa en esa película, pero me pareció más interesante la intención de empujar un barco de no sé cuántas toneladas por un cerro que no va a llegar a ninguna parte, que va a fracasar, que no tiene ningún sentido, pero y en ese sentido quizás está todo lo que tiene sentido, que es un acto poético, absurdo, inexplicable, y siempre me quedo dando vueltas, y siempre he pensado que el cine es un poco así, que todo el equipo es un grupo de personas que está empujando un barco, y que ese barco no necesariamente va a tener un destino, pero que el acto de empujarlo es probablemente lo más importante de todo el ejercicio. Oye, Pablo, maravillosa conversación, te agradezco por tu gracias tiempo. a ti, por favor, y al equipo. Muchas gracias a todos. Querido. Por favor. Muchas gracias. Our readers want to know what the hell happened to you. You've never been free. Forget the music. Your voice will not return. I am in control. I will sing when I am ready to sing.